Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Qué precioso es el domingo, ¿no? La verdad que es una bendición estar juntos y poder disfrutar nuevamente de la gracia del Señor de habernos traído de diferentes lugares, crianzas, lenguajes, a veces naciones, y hacernos estar en un solo cuerpo y disfrutar de la unidad, del amor. La iglesia es un lugar muy valioso, muy lindo. Y es que el propósito de la salvación del Señor era sacarnos del reino del enemigo para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y que en este lugar la gloria de Dios pueda ser conocida. Así que es una bendición cada domingo que el Señor en su gracia nos permite estar juntos. Vamos a orar para que el Señor sea guiando este tiempo, guiando su palabra y que el Señor sea hablando a través de su palabra. Oramos juntos. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque es un regalo, Padre, venir un domingo más y poder disfrutar de la gracia de estar juntos. Señor, todo lo que experimentamos acá en este lugar es lo mismo que vamos a disfrutar en el cielo, Señor. Solamente que sin el angustioso y horrible pecado, Señor, que hoy todavía sigue morando en nosotros. Es tan hermoso, Padre, poder venir, cantarte, adorarte, disfrutar de la comunión, ser exhortados, abrazados, alentados, poder escuchar tu voz, Señor, y ser animados a vivir vidas que te lleven gloria. Cuánta gracia, Señor, en poder disfrutar de este tiempo juntos. Yo te ruego, Señor, que dispongas nuestro corazón a escuchar tu bendita palabra, que tengamos un corazón presto a que tu palabra instruya nuestras vidas y nos ayude, Señor, a vivir vidas que te lleven gloria a ti, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra y a obedecerla. Gracias, Señor, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando estaba pensando en qué enseñar en la iglesia, venían muchos pensamientos a mi mente y terminé decidiendo este pasaje porque es un pasaje que es muy conocido. Realmente, tal vez lo has escuchado muchas veces, pero es un pasaje que direcciona la vida de un creyente. Es un pasaje que da mucha claridad hacia cuál es el propósito por el cual el creyente está acá, pero no solo eso, sino que es el reflejo de lo que es un creyente. Así que espero que esa sea la convicción que vos tengas, porque este pasaje lo que nos va a mostrar es cuál es la realidad del evangelio en la vida de un creyente. Así que con esto en mente vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y vamos a hablar un poquito sobre este pasaje. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema que vamos a estar tratando hoy es una vida consagrada, una vida consagrada. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llega acá? Primero, la carta de Romanos fue una carta fundamental. En el tiempo de la Reforma fue un pilar base para todos los reformadores. Para Martín Lutero, esta carta se volvió en un pilar para su propia vida. Si tú has leído alguna biografía de él, dice que mientras estaba leyendo la Escritura, fue a Romanos capítulo 1, versículo 17, y cuando dice, mas el justo por la fe vivirá, sus ojos fueron abiertos. Porque para ese momento él seguía luchando y batallando de cómo podía ser salvo por medio de su justicia. Así que llegó a esta carta estudiándola, el Señor abrió su corazón. Así que es una carta muy importante porque no hay otra carta igual a esta. Esta carta tiene una descripción del Evangelio sumamente precisa. Y entender el Evangelio es entender el corazón del cristianismo. El Evangelio, tal y cual se lo va detallando en la Escritura,
es lo que lleva nuestra vida a ser constantemente santificados. Cuando hay una distorsión del Evangelio, cuando el Evangelio es diluido, malinterpretado, reducido, es muy difícil que nosotros vivamos una vida que le lleve gloria a Dios. Y por eso Pablo quiere ser muy preciso en explicar el Evangelio. Porque cuando yo no entiendo bien el Evangelio, por ejemplo, pienso que el Evangelio solamente es para inconversos, y la realidad es que el Evangelio es para nosotros. Es verdad que cuando predicamos, el Evangelio a los inconversos le muestra su estado y también la buena noticia, pero al creyente va a ser el estilo de vida el poder predicarse el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, Juan 3:16 te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este verbo cree es un verbo que está en presente continuo, o sea que es constante. El creyente se mantiene creyendo. El Evangelio constantemente va afectando tu vida, porque el Evangelio te dice muchas cosas. Por ejemplo, el Evangelio te recuerda que la victoria que tenemos frente al pecado es verdad, es real. Cuando hay algún pecado que sientes que no puede, que te está desbordando y que no puedes salir de ese pecado, tienes que recordar que el Evangelio no miente. El Evangelio es real, el Evangelio te dice que tienes poder real, no es mentira. Segundo, el Evangelio te recuerda que la victoria es segura. Que por más que hoy estés sufriendo y padeciendo y experimentando diferentes situaciones, lo que viene después de este tiempo es maravilloso, es inefable, es algo que ni siquiera se puede describir. No sé si tú te has dado cuenta, pero en la Escritura sabes que no se habla mucho del cielo. Hay descripciones muy cortas sobre lo que va a pasar allá en el cielo, pero al conocer el carácter de Dios, tú sabes lo que hay allá. Ya hay una convicción fuerte de que estar con Él se vuelve el gozo más grande en la vida de un creyente. Y el Evangelio te lo recuerda. Cada vez que nuestra vida se quiere acomodar en este mundo, que quiere tener su perspectiva, sus ideologías de este mundo, el Evangelio te dice, no sos de este mundo, sino que este mundo solamente es transitorio. Dios ha diseñado este mundo para formar a Cristo en tu vida, pero es transitorio, este mundo un día va a desaparecer, va a ser quemado con fuego. Pero el Evangelio no solamente te dice eso, sino que también te recuerda que el Señor no te ha desamparado, no te ha dejado solo en el cristianismo, sino que te ha dado herramientas para que vos puedas ser conformado a la imagen de Cristo. Porque cuando piensas en ser transformado a la imagen de Cristo, el concepto es grandísimo. Pero Dios nos ha dejado herramientas para que esto suceda, o medios de gracia, como tal vez lo hemos escuchado. Nos ha dado una iglesia donde vivimos esa vida y nos exhortamos para ser transformados. Nos ha dado su palabra para escucharla y ser guiados. Nos ha dado la oración para depender de Él y que Él haga su obra en nosotros por medio de nuestra dependencia. Nos ha dejado la confesión como un medio de integridad de la vida de un creyente. Cada medio de gracia que el Señor nos ha dado es un recordatorio que el Evangelio no nos desampara, sino que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le lleve gloria y honra al Señor. Entonces, esto es lo que trata el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Una descripción precisa, detallada, concisa del Evangelio. Pablo no conocía esta iglesia, era una iglesia que había sido fundada posiblemente en el tiempo de Pentecostés. Ustedes recuerdan que cuando Pedro predicó el Evangelio, dice que había gente que empezó a hablar en diferentes dialectos, en diferentes lenguas. No eran dialectos inentendibles, porque dice, es muy claro al afirmar que había gente que hablaba, por ejemplo, cretense. Entonces, de ahí posiblemente se fundaron iglesias en diferentes lugares, no por apóstoles, no por delegados apostólicos, sino por gente que entendió el Evangelio y ahora están volviendo a su lugar y quieren vivir el Evangelio de manera, de la forma como lo aprendieron, ¿sí? Entonces hubieron gente que se quedó ahí y por eso vendieron casas y todo para darle alojamiento a aquellos que habían dejado su lugar, su país, su provincia, para que se pueda quedar ahí. Pero otras iglesias fueron fundadas por hermanos anónimos que no los conocemos, pero se formó una iglesia fiel y sólida. Esta iglesia que el apóstol Pablo no conoce, tiene mucho deseo de ir.
Varias veces él va a expresar su deseo de poder estar en este lugar y poder conocer a estos hermanos y exhortarles, acompañarles, guiarlos. Él desea estar en Roma. Más adelante tú sabes que él va a ir a Roma por medio de la cárcel, pero él desea estar ahí. Así que esta no era una iglesia conocida para el apóstol Pablo y no hay muchas descripciones de exhortaciones porque no se señala algún problema particular que la iglesia estaba viviendo. Entonces, cuando tú piensas, ¿qué le puedo escribir a una iglesia así? Y bueno, el evangelio es lo preciso, que va a atacar a todas las formas de pecados que habitan en nuestro corazón para recordarnos cómo debe ser nuestra forma de vivir. Y esta carta está marcada o dividida en dos secciones. La primera sección, entonces, como te decía, te explica el evangelio del capítulo 1 al capítulo 11, pero del 12 al 16 te da cómo se ve el evangelio en la vida diaria. Cuando tú llegas al versículo 12, y ahora lo vamos a explicar, la palabra por tanto hace un quiebre en la carta. No es el único por tanto que existe en la carta, pero toda la doctrina que se va a empezar a decir de ahí en adelante radica en todo lo que se dijo anteriormente. Para que tengas una idea, en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 11, solamente hay 4 a 5 imperativos. Solo en el capítulo 12 hay más de 25. Solo en el capítulo 12. Es porque quiere el apóstol Pablo que entiendas eso. Una mente transformada por el evangelio, una mente que ha sido cambiada y que entiende el evangelio de manera intelectual y ha creído en ese evangelio y ha puesto su confianza, es posible que lo que viene a continuación sea vivir una vida consagrada que refleje en vivir los imperativos que el Señor ha establecido, ¿sí? Entonces, esta es la forma como se divide esta carta. Y hablamos de una vida consagrada porque muchas veces pensamos que la vida consagrada es solamente para algunas personas. Sabes, este tema está siendo muy debatido en el día de hoy porque no todos piensan que la consagración es el reflejo del evangelio, sino más bien piensan que ser consagrado es un momento en tu vida. Lo podrían llamar como una segunda bendición, donde yo puedo haber dicho que creo en Cristo, pero puedo seguir viviendo mi vida como quiera, sin ningún tipo de identidad al evangelio, y que llegue un momento donde yo digo, ya está, abandono todo, ahora sí me consagro al Señor. La Biblia no muestra la vida de un cristiano o el evangelio de esta manera. La consagración es la clara evidencia de que nosotros hemos creído el evangelio y no sucede en un momento de tu vida después de la conversión, sino que la conversión refleja de que tú te estás consagrando al Señor. Es disponer tu corazón y tu vida al señorío de Cristo y que de aquí en adelante todo lo que refleje tu vida esté bajo los parámetros que el Señor ha establecido. Entonces nosotros tenemos que entender esto. La consagración o lo que el apóstol Pablo va a hablar en el capítulo 12 en adelante no es mandatos que solo algunos pueden o no obedecer, sino que es el reflejo de que creí los 11 capítulos, de que el evangelio se ha hecho carne en mi vida y que el resultado obvio de una vida transformada por el evangelio es una vida de consagración. Como te digo, esto muchas veces ha sido diluido. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque el diablo lo que más quiere contraatacar es el evangelio. No quiere que lo prediquemos, quiere que el evangelio lo diluyamos, quiere que el evangelio lo reinterpretemos. Y si no logra nada de esto, el diablo quiere puntualmente que el evangelio, que nos distraigamos con cosas que nos olviden de entender lo que es el evangelio. Entonces, ser un discípulo de Cristo es llevar la cruz. Ser un discípulo de Cristo es aborrecer padre, madre, hermanos. Ser un discípulo de Cristo es aborrecer mi propia vida. Ser un discípulo de Cristo es vivir una vida entonces consagrada a Dios. Sabes, cuando tú miras la historia de la iglesia vas a darte cuenta que hay hombres y mujeres que vivieron vidas consagradas. Vidas que le llevaron gloria a Dios en todos los aspectos.
que este no era un punto donde alguien tomaba una decisión, sino que era el día a día de los creyentes. Yo seleccioné 2 historias que cuando leía un libro me llamaron mucho la atención. La primera era la de una viuda que se llamaba Felicidad, y esta viuda tenía 7 hijos. En esa época, cuando había viudas, lo que normalmente se hacía es que si estas viudas decidían servir en la iglesia las acompañaba. Y recuerda por qué las acompañaba, porque estas mujeres no tenían los recursos para poder valerse por sí mismos en una sociedad que tenía a las mujeres como seres humanos de segunda clase. Entonces esta mujer decidió vivir en la iglesia, servir en la iglesia y vivir una vida que le honra al Señor. Fue tal lo que hizo esta mujer que los sacerdotes paganos decidieron buscar alguna forma de impedirle que esta mujer siguiera sirviendo. Así que lo que hicieron era lo que hacían con todo cristiano en ese momento. Iban donde el emperador y le decían, esta mujer es cristiana. Cuando pasaba eso, te llegaba una cartita, una notificación a tu casa con soldados y te llevaban a un juicio. Ese juicio era para tratar de sobornarte, de presionarte a que abandones el cristianismo. Así que la llevaron y lo intentaron convencer, te dan promesas, te dicen todo lo que puede pasar si niegas a Cristo. Y esta mujer le dijo esto: viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Viendo que no le podían hacer callar a esta mujer, lo que hicieron es empezar a hablarle a sus hijos. Así que trajeron a sus 7 hijos y les pusieron en fila y les dijeron, traten de convencer a su madre, ella va a perder la vida a causa de ese famoso Dios que ella cree. Así que ella miró a sus hijos y ahí nomás los exhortó y les dijo, no pueden decaer, su fe no tiene que faltar. No los lograron convencer y ahí nomás a todos los mandaron a decapitar. Y murió la mujer y los 7 hijos. Otra historia es de otra mujer que se llamaba Blandina. Y esta era una mujer débil. No débil en fuerza física, sino que los hermanos tenían mucho miedo que cuando llegara la persecución esta mujer negara la fe. Claro, es que cuando pensamos en la persecución, como lo tenemos tan lejano, tal vez nos cuesta un poquito palpar lo que significaría estar en un momento o en una situación donde tu vida dependa de afirmar si Cristo es real o no. Entonces veían en esta hermana y tenían miedo que esta hermana pudiera faltar su fe. Así que dice que los hermanos decidieron orar cada día por ella para que el Señor le permita mantenerse fiel en medio de si la llegaban a atrapar. Llegó el día y la atraparon. Y cuentan varias cosas que le hicieron a esta mujer. Primero dice que los verdugos se tenían que turnar por la resistencia de esta mujer. Golpe tras golpe y se cansaban de golpearla y esta mujer seguía manteniéndose bien. Después la crucificaron, no de la misma manera que a Cristo, sino más bien para amarrarla en un palo, mientras las fieras estaban alrededor comiéndose a otros cristianos. Y dice que mientras pasaba esto, esta mujer desde la cruz cantaba y los animaba a los que estaban siendo comidos a que no desfallecieran. Después la bajaron de esa cruz y Dios soberanamente permitió que no la mataran las fieras. Las fieras huyeron, así que la volvieron a llevar y después la azotaron. Luego la metieron en un cuarto con fieras y ahí sí la mordieron. Luego la sentaron en una silla con hierro caliente. Y por último la pusieron en un poste e hicieron que un toro bravo la corneara. Y esta mujer seguía fiel y no abandonaba su fe. Fue tal la resistencia y la vida que esta mujer vivió que ya no tenían idea qué hacer, así que la terminaron degollando. Porque frente a todo lo que experimentó, no había forma de hacerla retroceder. Ahora tal vez digas, ¿por qué, Carlos, me cuentas esto? Bueno, consagración y fidelidad al Señor no significa la clase de muerte con la que vives, sino la clase de vida que te lleva a esa clase de torturas. ¿Sí? No es lo que destaco su muerte, sino la clase de vida que te lleva a esa clase de torturas. Para ellos y para las personas de los siglos primeros,
la vida de consagración era la realidad del cristianismo. No había solo ciertas personas que eran consagradas, sino esa es la realidad de cada creyente. Cada hijo de Dios es llamado a vivir con tal convicción, con tal consagración al Señor, y lo demuestra en todo lo que hace y en todo lo que vive. La consagración entonces no es solamente un paso en la vida cristiana, ni es para pastores y líderes. Si vos sos un hijo de Dios, vos sos llamado a ser consagrado. Y eso es lo que quiere tratar entonces Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que con esto en mente vamos al primer punto, que es una vida consagrada se fundamenta en las misericordias de Dios. Una vida consagrada se fundamenta en las misericordias de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta primera descripción de así que o por tanto, como te decía, es lo que hace un quiebre entre lo que dijo anteriormente y lo que va a decir ahora. Y entendemos que este quiebre no está hablando de los versículos anteriores, sino de todo el contexto anterior, por lo que viene a decir a continuación. Entonces Pablo está haciendo una conclusión lógica de todo lo que venía hablando, de cómo se expresa. Dice, yo los exhorto, hermanos, y esta palabra exhortar, dice os ruego por las misericordias de Dios. La palabra rogar es la palabra exhortar. Pero ¿por qué se la traduce como rogar? Porque esta palabra también se puede traducir de esta manera, pero se traduce como rogar cuando es un pedido de un inferior a un superior. Por ejemplo, cuando el centurión le dice, te ruego que lo salves a Cristo, cuando usa esa palabra, lo que le está pidiendo es desesperadamente a su superior que por favor lo salve. Pero cuando hablas de un superior a un inferior, y acá te lo estoy hablando por relación, no por valor, se usa la palabra exhortar. El apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia a algo que vamos a ver más adelante y les dice, hermanos, yo los exhorto, hermanos. Y cuando ves la palabra acá, hermanos, como te dije anteriormente, aunque Pablo no conocía esta iglesia, tú ves que en esta carta hay un cuidado personal por ellos. A él le importaban estos hermanos. Mira ahí en Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está describiendo de cómo era su amor por ellos. Cuando Pablo utiliza la palabra siempre, no se está refiriendo a un saludo formal o algo para que ellos entiendan como que era lo normal. Esa era la realidad de él. Él siempre oraba por esa iglesia. Entonces, cuando les dice, hermanos, no es solamente un saludo cariñoso, sino que hay una preocupación real por él. El alma de Pablo está ligada a la de esta iglesia. Él quiere que él sean pastoreados a través de estas palabras que él va a exhortar. ¿Y qué les dice? Hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios. La exhortación tiene como base las misericordias de Dios. O sea, todo lo que la presión que va a meter Pablo en adelante, en lo que te quiere decir, radica en las misericordias de Dios. Ahora, lo primero que quiero que notes es que no dice la misericordia de Dios, sino que dice las misericordias de Dios. Y no dice la porque Pablo no quiere generalizar. No quiere hablar de la misericordia como algo general que abarca muchísimas cosas, muchos aspectos de tu vida, sino que cuando usa las misericordias, él quiere ser muy específico, que vos puedas pensar en cada una de ellas. Podría traducirse tomando en cuenta las misericordias de Dios. Ahora, ¿a qué hacemos referencia con misericordia? ¿O por qué Pablo escribe misericordia y no gracia? La gracia es un aspecto mucho más grande y más general que la misericordia. La misericordia
La gracia, perdón, abarca las misericordias de Dios. Pero como te dije, Pablo quiere ser muy específico. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia tiene que ver con responder con compasión frente a la miseria de otro. Responder con compasión frente a la miseria de otro. Cuando nosotros decimos gracia, que gracia es un regalo inmerecido, lo que estamos diciendo es que se nos da algo que nosotros no merecemos. Pero la misericordia es lo contrario, es no darnos lo que merecemos. Claro, lo que nosotros merecemos es un juicio, pero Dios lo que extiende es un perdón. Ahora, esto no significa que Dios pasa por alto su santidad y su justicia, sino que sus atributos con la misericordia obran perfectamente. Permíteme mostrarte un pasaje. Mira ahí en Lamentaciones 3, 22 al 24. Lamentaciones 3, 22 al 24. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Creo que has escuchado esto, has orado por esto, te levantas a la mañana, abres la cortina y dices, Señor, son nuevas tus misericordias cada mañana. Pero ¿entiendes en qué momento se dijo esto? El libro de Lamentaciones es uno de esas épocas grises en el tiempo de Israel. Israel tuvo un montón de épocas grises, oscuras, terribles a causa de su pecado. Y esta es una de ellas. Cuando tú miras el contexto de Lamentaciones, tú te das cuenta que el pueblo ya había sido capturado por los babilonios, pero lo que pasaba era horrible. La gente se estaba comiendo a sus hijos, estaban adorando ídolos falsos y entregándolos de maneras muy crueles. Había una desobediencia y un trato como esclavos sumamente grande. Y ahí no es que abres tu cuarto, abres las cortinas y dices, Dios es bueno, ¿no? Porque todo lo que se estaba experimentando en ese momento era terrible. Ahora, ¿por qué Jeremías se atreve a decir que sus misericordias son nuevas cada mañana? Porque lo que ellos merecían era la muerte misma. Lo que ellos merecían era que toda la ira de Dios caiga sobre ellos. Porque vez tras vez Dios les dijo, si ustedes obedecen, esta va a ser la consecuencia, esto va a pasar, su vida va a ser cambiada, transformada, van a disfrutar de una relación conmigo, van a tener la tierra que les prometí. Pero si desobedecen va a pasar esto, esto y esto. Y sabes, cuando ves al pueblo de Israel, cuesta mucho en el corazón. Porque miras y tú dices, ya le dijo que le iba a dar todo eso. O sea, no es que Dios le dijo, caminá y bueno, y ahí fíjate lo que va a pasar. No, Dios les dijo, si hacen eso van a tener esto. No hicieron. Y cada vez su vida fue así. La época de jueces, la época de reyes, el cautiverio. Constantemente el pueblo de Israel fue así. Pero dice, solo por tu misericordia no hemos sido consumidos. Sabes que aún en medio de la perversión más grande del pueblo de Israel, ellos reconocen que aún la misericordia de Dios está operando en sus vidas, porque Dios no ha llegado al punto de destruirlos. Y sus misericordias cada día son nuevas, cada día se expresan. Claro, porque si tú te pones a pensar, ellos seguían teniendo expresiones de compasión de parte de Dios. Una comida, lluvia, sol. Y tú dices, pero Carlos, eso es lo normal, ¿no? El día que los inconversos estén en el infierno, te vas a dar cuenta que todo lo que experimentas acá es misericordia. Cada expresión de lo que vivimos. Cuando la gente dice, estar acá en la tierra es el infierno, te digo, no tienen idea de lo que están diciendo. Porque lo que experimentas acá no tiene nada que ver con el infierno, ni una gota siquiera. La misericordia de Dios se expresa de manera continua en nuestras vidas. Y podríamos hablar mucho del pueblo de Israel, pero si lo hacemos más cercano a nosotros, o sea, no somos diferentes.
Dios te dice un montón de veces cómo debe ser tu vida. Te ha dejado la Escritura. Constantemente somos exhortados los domingos, pero seguimos luchando con pensar que nosotros entendemos mejor la vida que Dios. Y después viene el dolor, las consecuencias. Y sabes, aún ahí sigue mostrándote Dios la misericordia. Aún ahí sigue extendiendo su misericordia. Permíteme mostrarte otro pasaje. Mira ahí en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 14. Dice así: Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Recuerdas? David había pecado, había censado al pueblo. Dios le había dicho que no lo haga y volvió a desobedecer. Y viene Gad y le dice: bueno, decide cómo quieres que te seas juzgado. ¿Caer en manos de los hombres o de Dios? Y David dice: no, yo quiero caer en manos de Dios. Ahora, ¿no sería más fácil tal vez caer en manos de los hombres? Porque Dios es justo y santo. Si yo voy a ser juzgada por la santidad de Dios, voy a ser destruido. Pero el hombre tal vez se apiade un poquito, ¿no? ¿Sabes que David no lo veía de esa manera? David mira a Dios y él sabe que Dios es justo y santo. Pero él dice: yo sé que a pesar de eso, sus misericordias son muchas. David ya había experimentado la misericordia de Dios. No solamente el momento que fue salvado, sino cuando pecó con Betsabé, cómo Dios levantó su vida. Y ahora en este momento está frente y dice: Dios es misericordioso. Dios va a restaurar mi vida. Dios no va a obrar en contra de lo que Él es. Y aunque su carácter santo y justo requiere un juicio inminente, su misericordia también obra con sus atributos. Y Él extiende aún en medio de el pecado. Es hermoso ver cómo la misericordia de Dios opera, porque realmente lo que merecemos es destrucción y Dios un día más nos extiende su gracia. Hoy estás experimentando la misericordia de Dios. Si hoy tu corazón está acá y no conoces de Dios, Dios te dio un día más de vida para que te arrepientas, para que te tires al piso, clames y llores y digas: Señor, te necesito. Necesito que me salves. Si estás en un pecado particular que sigues abrazando y no te has arrepentido, Dios te extendió la misericordia para que nuevamente estés acá y puedas mirar el Evangelio y ver cómo Dios te dice una vez más: tienes la oportunidad de arrepentirte. Su misericordia constantemente se extiende. Mira un pasaje más en Nehemías, capítulo 9, versículos 18 al 19. Nehemías, capítulo 9, versículo 18 al 19. Dice así: Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, y puedes subrayar eso en tu Biblia, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley y tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones.
Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Sigues leyendo y hay casi al final del verso 30 y 31, dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Este pasaje constantemente describe la misericordia de Dios. Y va por toda la historia, Nehemías hablándole al pueblo que ya había salido y les dice, si hoy están parados acá, si hoy podemos ver construido el muro, si hoy podemos ver levantado nuevamente el templo, es solamente por la misericordia de Dios, porque nuestra vida es una descripción de vez tras vez tras vez, ir en pos de mi corazón y de mi pecado, y la misericordia de Dios ha sido extendida constantemente. Ahora, cuando vas al libro de Romanos, esas misericordias describen al estado en el cual el hombre estaba. El hombre estábamos completamente corrompidos. Nuestra condición, todo lo que se describe en Romanos 1 al 3, no hay salida, no hay escapatoria. Lo malo que hacemos es malo y merece el infierno. Lo bueno que hacemos también es malo delante de Dios porque está contaminado. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos cambiar. Y en medio de toda esa situación, Dios decide intervenir en la historia por medio de la persona de Jesucristo para venir a vivir la vida que no podía vivir y a morir la muerte que no podía morir. ¿Cómo no expresar esa misericordia y verla? Ahora, la misericordia de Dios no es una pauta para pecar. No es que al mirar al pueblo de Israel y ver sus caídas vez tras vez, tú digas, bueno, Dios va a seguir extendiendo la misericordia. Lo que Pablo tiene en la mente es que frente a esa misericordia, tú tienes que responder en una vida consagrada. La misericordia de Dios no es el atributo que te lleva a pecar, sino por el contrario, es el atributo que te lleva a santificarte cada vez más. Porque constantemente estamos pecando. Tal vez a veces no somos tan conscientes de todo el pecado que hay en nosotros, porque aún por su misericordia no te muestra todo lo que está en nuestro corazón. Cada día te extiende la misericordia. Cada día podemos ser abrazados con compasión. Cada día nos podemos acercar a Él, cada día nos podemos arrodillar y pedir perdón, cada día podemos orar, cada día le podemos llamar Padre. Entonces la misericordia no se vuelve en el atributo para pecar, para vivir una vida deliberada. Va en contra de lo que realmente la Biblia dice, sino que la misericordia es inevitable, está conectada con la gratitud. Porque al ver la misericordia, el hombre no se endurece más, sino que frente a eso se quiebra. Porque como un Dios tan grande, santo, perfecto y bondadoso sigue dándome una oportunidad más. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué Dios sigue invirtiendo todo su poder en mí? Por su misericordia. ¿Por qué Dios sigue trabajando en mi vida? Por su misericordia, por su carácter, por quién es Él. ¿Por qué Él me busca cuando estoy lejos? ¿Por qué me llama cuando me endurezco? Por su misericordia. Es su gracia, es su misericordia expresada continuamente en mi vida la que me lleva en gratitud a vivir lo que el apóstol Pablo dice a continuación. Entonces, una vida consagrada se centra en la misericordia de Dios. Cada vez que la misericordia no está en tu mente y en tu corazón, vas a pensar que Dios te debe algo. Que Dios te debe la vida, que Dios te debe tener una casa, un techo, una familia, un esposo, una esposa, una iglesia, que la gente te visite, que alguien te abra la Biblia, que alguien estudie. Vas a pensar que tu vida es un derecho.
Pero la misericordia te humilla y te recuerda que no mereces nada y que lo único que mereces no te lo da Dios por su misericordia, por su carácter, por quién es Él. No pierdas de vista esto. No pienses que mereces algo. Reconoce que solo por la misericordia de Dios es que tu vida todavía sigue en pie. Que estás acá, que estás escuchando la verdad. No merecemos nada, nada más que ser destruidos. Pero su gracia y su misericordia se han extendido de una manera sobreabundante. Entonces la exhortación de Pablo pasa por la misericordia de Dios. El segundo punto es que una vida consagrada requiere una muerte continua. Una vida consagrada requiere una muerte continua. Dice, así que hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, os exhorto a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta palabra presentarse tiene que ver cuando una persona iba en un tribunal, delante de un juez o de alguien, o delante en una corte real. O también se utilizaba para hablar cuando alguien se presentaba delante de una deidad. ¿Sí? Entonces, esta palabra presentar es el reconocimiento de la persona que se está yendo a presentar, de que entiende la autoridad y quién es esa persona a la cual yo me presento. Entonces, lo que tú ves en esta palabra es la palabra humildad. Que frente a la misericordia de Dios, mi corazón debe responder en humildad y en una actitud de adoración. Ahora, dice que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo. Esto del cuerpo era un tema que era bastante discutido en ese momento. Habían varias formas de pensar. La primera forma, y hasta hoy se cree, en algunos lugares se cree esto, es la que pensaban normalmente los filósofos, donde pensaban que el alma estaba atrapada en el cuerpo. Entonces, lo único que iba a hacer que el alma sea liberada iba a ser la muerte. Los estoicos también tenían otra forma de pensar, y es cómo el alma es superior al cuerpo. La parte inmaterial es inferior y la parte inmaterial es superior y la parte material es inferior. Ahora tú dices, Carlos, ¿y eso de qué me aporta? Bueno, la forma de pensar de ellos llevaba a dos estilos de vida que fueron contrarios al Evangelio y que se van a combatir constantemente. La primera es esto: ya que el cuerpo es malo, entonces yo tengo que tratarlo duramente y de esta manera mi alma va a ser purificada. Y esta era la forma como vivían los estoicos. Por ejemplo, en el siglo I, cuando habla de que estés dispuesto a sacarte el brazo o el ojo y el brazo por el tema de la lujuria, había un hombre en el siglo I que era cristiano que primero se lastimó, se laceró el cuerpo porque empezó a sentir deseos pecaminosos en esa área. Luego se tiró desde un segundo piso para caer en una enredadera llena de espinas y darse vuelta en esas espinas toda la noche hasta que ese deseo muriera. Era la forma como ellos entendían esto. Querían ser liberados del pecado. La actitud está buena, la forma no. Pero era lo que ellos buscaban hacer. Pero era por esto, la filosofía hueca y vana de este mundo estaba afectando la forma como los creyentes entendían la vida. La otra forma era esta: ya que lo material es malo y lo inmaterial es bueno, entonces no importa lo que yo haga con mi cuerpo, porque a la final mi cuerpo va a ser destruido y nuestra alma va a ser preservada y va a regresar al Creador. Y ahí está, por eso es que Juan escribe en contra de esto, Primera de Juan. Dice, este es el mensaje que hemos oído: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que tu cuerpo es importante.
no para una adoración al cuerpo, sino que tu forma de presentarte humildemente a Dios es que tu cuerpo, y cuando dice tu cuerpo está refiriéndose a todos los miembros, a cada parte de tu cuerpo, a tus manos, tus pies, tus ojos, que sirvan de adoración a Dios. Él dice, todo lo que eres tú, en su totalidad, tu vida tiene que presentarse como un sacrificio de adoración a Dios. Cada día. No hay ninguna parte del cuerpo que tú digas, esto me pertenece a mí. Sino que ahora con todo tu cuerpo, tu alma y tu corazón, tú quieres hacer todo para poder honrar al Señor. Miren algunos pasajes. Ahí en Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, haciendo referencia a que este cuerpo que tienes hoy, Dios lo va a vivificar, Dios lo va a glorificar. Cuando estés en el cielo vas a tener este mismo cuerpo, solo que sin todas las marcas del pecado. Este cuerpo sirve en esta vida para poderlo entregar a servicio del Señor. Pero déjame mostrarte un versículo más donde te muestra de manera clara cómo se ve de manera constante esto. Filipenses 1:20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice así. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. ¿En dónde? En mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo dice, en toda mi vida, en mi cuerpo, Dios va a ser magnificado, Dios va a ser glorificado. Mi vida va a dar testimonio con todo lo que hago de que Dios es real y que Dios es glorioso. ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Filipos? Por cómo lo conocieron. ¿Tú te acuerdas que cuando él fue a la ciudad de Filipos, él le quitó un espíritu de adivinación a una mujer que estaba ahí? Y las personas que perdieron el negocio que estaban haciendo con esta mujer, lo hicieron un tumulto y lo llevaron a Pablo a la cárcel. Y ahí Lucas va a decir algunas cosas. Dice que lo golpearon y mucho. Y da esta descripción para hablar de que se cansaron de golpearlo. Después lo mandan a un calabozo y dice que era el calabozo más lejano para que no tuviera ningún tipo de relación con ningún preso. Así que va Pablo y Silas y los mandan al calabozo de más al fondo. Pero no fue suficiente con tenerlos allá, sino que los ponen en un cepo. Y en ese cepo están de rodillas, como un perrito, atados con cadenas y no podían moverse. Llega la noche y se empiezan a escuchar dos grilletes golpeando el uno contra el otro y cantando a los gritos. ¿Y por qué te digo a los gritos? Porque la gente de adelante estaba escuchando lo que dos presos hacia el fondo estaban haciendo. Pablo dijo, no hay ningún momento en mi vida donde mi cuerpo va a expresar algo que no sea una forma de adoración a Dios. ¿Qué podría hacer en ese momento? ¿Quejarme? ¿Llorar? ¿Decirle a Dios por qué me tienes acá? ¿Y sabes qué hizo Pablo? Cantó. Y así empezó la iglesia. Eso es presentar tu cuerpo. Eso es entender para qué está tu vida. Para que cada cosa que hagas con cada parte de tu cuerpo le lleve gloria a Dios. Con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, con cómo te refieres, a dónde vas, qué haces con tus manos. Todo lo que haces tiene que ser dado en servicio de adoración a Dios.
No solo hay grados donde dices en esta área yo tengo el derecho de y voy a hacer con mi vida lo que quiera, sino que es cada área de tu vida, con cada miembro tienes que llevarle gloria a Dios y honrarlo. Ahora dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo o en sacrificio. Ahora, cuando dicen sacrificio, la palabra sacrificio o esa parte de en sacrificio no se está refiriendo al entorno, sino se está refiriendo a la cualidad del sacrificio. Lo que Pablo quiere mostrar no es que nuestro cuerpo sea constantemente muerto, sino que lo que está refiriéndose, ya da por sentado eso por la palabra presentar, y acá lo que está mostrando es que tiene que ser un sacrificio de calidad. ¿Por qué? Mira, 2 salmos. Salmo 46. Salmo 46. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Vean otro pasaje más adelante, Salmo 50, del 8 al 12. Dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y a todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Sabes, a veces nuestro corazón nos hace creer que vivir una vida consagrada es porque Dios nos necesita. Pensamos, Dios necesita que yo tenga una vida consagrada, y cuando hacemos eso desfiguramos la imagen de Dios. Nosotros no nos consagramos porque Dios lo necesita, sino porque nosotros desesperadamente lo necesitamos. Es por eso que habla de la calidad de ese sacrificio. Porque Dios no espera que sea un acto religioso donde yo estoy sacrificando y constantemente estoy pensando de esta manera que Dios es agradado por lo que estoy haciendo, sino porque entiendo que eso me hace bien a mí vivir para el Señor. No lo hago para sentirme más justo, no lo hago para pensar que soy mejor que los demás, no lo hago para ser llamada la atención, porque eso no sirve. Esos sacrificios no tienen ningún valor. Dios los abomina, de Él es todo. ¿Tú crees que si tú vives una vida que deshonra al Señor, afecta su gloria y quién es Él? No. La vida de sacrificio a Dios es porque tú la necesitas. Tú necesitas de Dios. Tú necesitas vivir esa clase de vida donde Él es glorificado y honrado. Esa fue la vida de Cristo. Cuando allí en Efesios 5:2 dice: y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa fue la vida de Cristo. Si tú quieres entender cómo se ve una vida de sacrificio a Dios en calidad, mira la vida de Cristo. Una vida completa de sujeción al Padre en todas las áreas. Y dice que esa vida de sacrificio fue un olor fragante, un olor rico a Dios. Es que estas son las dos formas de vivir. Y presta atención en esto. El versículo 3 de Efesios dice: pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombren entre vosotros como convienen a santos. Y la pregunta es, ¿por qué está el pero ahí? El pero es un contraste. ¿Qué está contrastando? Hay dos formas y dos estilos de vida. El primer estilo de vida con el cual Dios espera que nosotros obedezcamos es imitarlo a Cristo como hijos amados.
Y es un estilo de vida de adoración a Dios. Y esa adoración a Dios es ponerlo a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. La segunda forma de vivir es lo que te dicen los siguientes versículos. El apóstol Pablo va a decir que la fornicación, la avaricia y la inmundicia son por naturaleza idolatría. Y la idolatría es buscar el bienestar o el placer para mí y estar dispuesto a pagar todo el precio que sea por tener eso que mi corazón tanto desea. Si lo quieres resumir, lo puedes poner de esta manera. O vives adorando a Dios o vives adorando a la creación. O vives continuamente para que el reino de los cielos sea extendido y para que Dios sea glorificado con cada segundo que Dios te da, o vives para engrandecer tu reino. O vives adorando al Señor y sacrificándote continuamente, o sirves para seguir haciendo riquezas en este mundo. O sirves siendo generoso completamente, o sirves o vives para ser un avaro completo. No hay, y créeme, acá no hay un punto medio. Por eso Pablo dice que es el sacrificio, la vida que estás llevando, tiene que ser palpable, tiene que ser un sacrificio de calidad. Un sacrificio donde lo único que busque tu corazón es que Dios sea honrado. Déjame hacer una pausa acá. ¿Esa es la clase de vida que estás viviendo? Ahora dice que este sacrificio tiene que ser vivo. Es interesante, ¿cómo hago un sacrificio vivo? Ya una vez que me sacrifiqué, morí. Bueno, en esta paradoja se encuentra de que el sacrificio vivo radica que cuando mueres estás vivo. Es la misma paradoja que dijo Cristo. Si ustedes buscan su vida, ¿saben lo que va a pasar? La van a perder. Pero si ustedes pierden su vida por causa de mí, la van a hallar. Cuando tú realmente experimentas la vida cristiana o la vives sacrificándote constantemente, ¿sabes qué encuentras en la vida cristiana? Felicidad, encuentras verdadera vida, encuentras gozo, encuentras paz. ¿Por qué hay tantos cristianos desanimados, desalentados, que se les vuelve un fastidio la vida cristiana, que no quieren seguir luchando o simplemente se convirtió en una rutina en tu vida? Es por esto, porque todavía hay momentos en tu vida donde seguimos buscando cosas para nosotros. Una vida que me dé algo a mí. Y cuando lo hago de esa manera, la vida cristiana se vuelve en algo horrible. Porque pensando que estoy buscando algo bueno, termino perdiéndolo. Pero cuando yo realmente muero constantemente a mí, hallo mucho gozo en la vida cristiana. Qué paradoja tan grande en la vida, ¿no? Porque uno esperaría que si yo vivo una vida, no sé, déjame ponerte un ejemplo, buscando un auto, que cuando lo consiga voy a tener al fin la felicidad y todo lo que ya está. Pero ¿sabes lo que pasó en el camino? Destruiste a tu familia, tu vida, se te fueron los años de mayor fuerza y lo lograste. Pero ahora miras para atrás y dices, qué desperdicio. Y pones hacia adelante y dices, ahora qué más tengo que hacer para intentar buscar otra meta que me dé felicidad. Pero cuando tu vida es un sacrificio continuo, cada día se vuelve especial. Cada día hay una sola meta, y es ser un sacrificio vivo. Luego ese sacrificio también dice que es santo, y se refiere que es apartado. Vos sos apartado por Dios para propósitos eternos. Y también dice que es agradable. Solo te menciono un versículo, dice ahí en 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. La vida de un cristiano está dada por estos tres matices. Yo vivo una vida donde estoy muriendo para vivir realmente la vida cristiana. Yo vivo una vida constantemente donde soy apartado por Dios para propósitos puntuales. Y yo vivo una vida donde lo único que desea mi corazón es ser agradable en cada aspecto de mi vida. Y dice que es vuestro culto racional. Y la forma como lo tradujo la Reina Valera es muy preciso. Él dice, esta clase de vida
es el servicio racional. O sea, es lo lógico que así se debe ver la vida cristiana. Él dice, eso es lo más lógico. O sea, lo que te estoy diciendo es lo lógico de la vida espiritual. Frente a las misericordias de Dios, vivir de esta manera es lo lógico. Es lo que debe pasar. Todo contrario a esto no es lógico, no tiene sentido. Y esto es lo que vas a ver constantemente en la Escritura. El punto de, estoy en miseria, he sido rescatado y ahora tengo que dedicar mi vida en sacrificio a Dios. Por cuestión de tiempo voy a avanzar un poquito más rápido, pero permíteme leerte. Hay un catecismo. Catecismo no es solamente dado para la Iglesia Católica, es solamente una forma de aprender por medio de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces el catecismo de Heidelberg decía así: ¿cuántas cosas debes saber para poder vivir y morir piadosamente con ese consuelo? 3 cosas. Primero, ¿cuán grandes son mis pecados y cuán grande es mi miseria? Segundo, ¿cómo soy redimido de todos mis pecados y mi miseria? Y tercero, ¿cómo agradecer a Dios esa redención? Ese círculo lo vas a ver constantemente en la Escritura. Romanos, del capítulo 1 al 3:20, se describe el pecado y la miseria del hombre. Del 3:21 al 11:36, se abre el camino para la salvación y la redención. Y del 12:1 al 16:27, el creyente responde en gratitud por medio de una vida de adoración. Y te podría mencionar, presta atención en los Salmos, en la Escritura, que esta es la forma. Cada vez que se habla de la miseria del hombre, se describe la salvación de Dios y se da por resultado una vida de adoración. ¿Recuerdas Efesios? Solo te lo menciono para que lo tengas en cuenta. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por gracia sois salvos. Y el versículo 10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para todas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevamente el mismo círculo. Ves tu miseria, ves la gracia de Dios, respondes en adoración. Y el tercer punto, una vida consagrada no tiene como molde el mundo, sino las Escrituras. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra comprobar es una palabra que hace una referencia a probar algo, ¿sí? Es una palabra que lo que está haciendo es hacer una prueba de algo. Entonces dice, ustedes no tienen que conformarse, estar probando las cosas de este siglo. Esta palabra conformar también puede hablarse como hacer la forma parecida. Es como un molde de donde tú pones gelatina. Si tú tienes en un molde un animalito, la gelatina va a tomar la forma de ese animalito. Entonces dice que el mundo no sea tu molde. Y Pablo dice del siglo este. No dice de este siglo, sino que dice del siglo este. ¿Y sabes por qué dice eso, Pablo? Porque lo que quiere mostrar es que este siglo, todo lo que te ofrece, todos sus parámetros, toda su forma de pensar es vana y es hueca. Un autor decía con respecto a esto, hablando del sistema de este mundo, decía esto: su sistema es agresivamente hostil hacia el cristianismo bíblico. Un ataque a la familia tradicional mediante el feminismo, una promoción activa de la promiscuidad sexual y la homosexualidad, una creciente aceptación de la violencia, un énfasis en el materialismo, el hedonismo por parte de los medios seculares de comunicación, una disminución constante de las normas de integridad personal y ética comercial, un debilitamiento del bien y el mal mediante el relativismo posmoderno, y así sucesivamente. Lo que hace este mundo, la forma en cómo ellos piensan y ven el mundo, te digo, está afectando más de lo que crees a la iglesia. Porque estamos dejando que el mundo decida cómo pensar.
Hace algún tiempo atrás, hace un mes, estábamos hablando con los papás de los jóvenes y hablamos de cómo acompañarles en el dominio propio de la comida. Y una de las cosas que yo no me había puesto a pensar es que cuando uno está abusando de la comida, estás violando el mandamiento de no matarás. Y tú dices, ¿por qué? Claro, porque tú estás ingiriendo cosas que saben que sea hoy o en muchos años te van a destruir y te van a matar. Entonces tú estás ingiriendo cosas que te van a destruir y violas un mandamiento. Claro, pero cuando el mundo empieza a tomar forma de tu pensamiento de cómo entender la vida, obviamente eso afecta. Y te digo, hay cosas que uno hace y no las va entendiendo y va cambiando, no sé. Justo cuando enseñé eso, una de las cosas que le exigía mucho a mi hijo era que coma la grasita de la carne. Era para que no desprecie nada, no porque por algo particular. Y luego fue dejarle de exigir eso. ¿Por qué? Porque entiendo que eso a la larga te va a afectar, y mucho. Entonces, lo otro que le va a hacer bien, obviamente tiene que comerlo, pero piensa en cuántos criterios que tenemos en nuestra vida diaria los hemos tomado del mundo. El materialismo con el que vivimos, la forma de comprar, la forma de poseer cosas, las expectativas que tengo de la vida. O sea, todo eso, si no está regido por la Escritura, está regido por este sistema. Y por eso te pide que para que haya una vida consagrada, tú tienes que tener cuidado de que el mundo imponga sus creencias y que tú vivas en torno a las creencias de este mundo. Y créeme que hay muchas. En todo lo que vemos, en todo lo que percibimos, en todo lo que la gente vive, está plasmado lo que este mundo cree. Y tenemos que tener cuidado frente a ello. Entonces yo no me tengo que amoldar al mundo, sino que tengo que ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Y esta palabra transformado es un verbo que está en pasivo, o sea que no es algo que yo produzco, sino que es algo que alguien hace. En este caso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice que yo tengo que ser transformado. Y esta palabra transformado hace referencia a esa obra donde soy constantemente cambiado. Y dice que soy cambiado por medio de la renovación. Hay dos palabras que se usan para hablar de algo nuevo. La primera palabra es neos, que habla de nuevo en cuanto a tiempo, y la segunda es kainos, que tiene que ver con una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es la que te está dando acá. O sea, Dios quiere sacar toda la mentalidad del mundo y hacer nueva tu mente por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo para que éste pueda llevar esa vida de adoración, de sacrificio continuo. Y eso es lo que pasa continuamente. ¿Dónde sucede este proceso? Presta atención porque sabes que este proceso no sucede afuera. Sucede en tu mente. Sucede allá adentro. Porque Dios no quiere solo cambiar tu conducta. Es muy fácil cambiar la conducta. Si hay algo que le estimula para cambiarla, la cambiamos. Cualquier cosa que estimule a cambio de conducta y que me interese, la cambiamos. Pero Dios no quiere un cambio de conducta, Dios quiere un cambio de mente. Tus valores, tus creencias, tu forma de vivir, todo quiere que sea cambiado y afectado por el Evangelio. Piensa si así vives tu vida. ¿Tú crías a tus hijos con una perspectiva de lo que dice la Escritura? Tú decides, por ejemplo, si darle chachazo o no, ¿en cuanto a qué? Tú decides cómo educarlo, cuáles son tus parámetros. ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Tu matrimonio refleja el Evangelio? ¿Qué es lo que te hace acercarte a pedir perdón cuando hay una discusión? ¿Me entiendes? Cada aspecto de la vida tiene que pasar por la Escritura. No hay otra forma de vivir. Cuando la Escritura no está en el centro de la vida, déjame decirte que como resultado es que tu vida no está siendo de adoración continua al Señor.
porque hay momentos donde la sabiduría humana toma el lugar que la sabiduría de Dios debe tener, y obviamente que eso afecta, sea poco o mucho, se ve, se nota, y cada vez eso va afectando más tu vida. Y ya termino con esto. Dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a cambiarte un poco el texto, porque este texto parece que estuviera diciendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es verdad, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto acá es esto, que vamos a comprobar la voluntad de Dios cuando hagamos las cosas buenas, agradables y perfectas. La voluntad de Dios en mi vida va a ser clara y visible cuando yo dedique mi vida constantemente a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es lo que Pablo quería decir. Claro, por eso te dije anteriormente, Romanos 12:1 da la descripción de la vida de consagración y el 2 te explica cómo se ve. Una mente que está siendo cambiada por la Escritura y una mente que se vuelca a hacer todas las obras que son buenas, que son agradables y que son perfectas. Buenas, haciendo referencia al carácter moral de Dios. Todo lo que hago que pueda reflejar la moralidad de Dios. Agradables, entendiendo lo que te decía anteriormente, usa la misma palabra que arriba, que mi sacrificio tiene que ser agradable, pensando en que mi vida tiene que buscar agradar a Dios en cada área que yo haga. Entonces mi pensamiento de esto le agrada a Dios es muy importante. Y por último, perfectas, habla de maduras, habla de obras completas, maduras y completas. Entonces se está refiriendo a que esa es la forma como nosotros vamos a entender que estamos en la voluntad de Dios. Cuando las obras que nuestro corazón anhela y busca están siendo transformadas por la Escritura, son buenas, son agradables y son perfectas. Hay algunas implicaciones que vemos en este pasaje y son estas. La primera, la consagración no es solamente para un grupo de creyentes, sino para todos aquellos que han sido rescatados de la esclavitud del pecado. Todos somos llamados, hermanos, a vivir en consagración. Segunda, mirar mi miseria constantemente me lleva a exaltar, adorar y magnificar al Padre misericordioso que tenemos. Constantemente la miseria que vemos en nuestro corazón tiene que llevarnos en gratitud a adorar a Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Tercera, el efecto de haber sido rescatada por Dios es una consagración total de nuestra vida. Aquellos que han visto la miseria de su pecado y al mismo tiempo la misericordia de Dios llevan una vida que busca serle agradable. Cuando yo veo la miseria y veo la gracia de Dios o la misericordia, el resultado es una vida consagrada. 4. La adoración que Dios espera no es una adoración externa. No se trata de programas, no se trata de tradiciones, no se trata de actividades religiosas, sino es interna, donde lo único que anhela mi corazón es ser transformado a la imagen de Cristo. Como decía David, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. La adoración a Dios no es externa. Tú puedes estar hoy mismo acá y tu mente estar pensando en qué vas a almorzar. Puedes estar hoy acá y tu mente estar resolviendo los problemas que no los resolviste anoche. Puedes estar acá, pero tu mente estar en cualquier otro lugar. Dios no quiere una adoración externa. Dios no quiere que tu vida espiritual pase por actividades religiosas. Puedes ir a todas las actividades y no quiero que pienses que eso está mal. Pero si lo único que mueve eso es algo externo, es vano y es hueco. El verdadero sacrificio a Dios es interno y afecta obviamente lo externo. 5. Lo que debe moldear tu vida no es lo que el mundo piensa, cómo gastas, cómo comes, cómo duermes, cómo hablas, cómo reaccionas.
El mundo no puede decidir cómo debes vivir tu vida, sino la Escritura. Sexto, Dios no quiere un cambio de actividades, hábitos y prácticas, sino un cambio de esencia que es dado por la Escritura. Cuando la Escritura penetra el corazón, este tiene el poder de hacer un cambio de adentro hacia afuera. ¿Sí? Dios no quiere que cambies solamente hábitos externos, porque estoy seguro que lo has intentado. Has dicho, ahora sí voy a tener hábitos, voy a tener disciplina, y me voy a levantar temprano y después de una semana y vuelves a la rutina y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios quiere un cambio de mente. El cambio de mente afecta al día a día. No hay otra forma. No hay caminos cortos. Cuando tu vida es transformada, tu mente es transformada, afecta todo lo que pasa afuera. Y estar en la voluntad de Dios es realizar todo aquello que es justo, que es agradable y es perfecto. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de vivir bajo estas verdades, bajo estos principios, bajo una vida consagrada, desde tu persona, tu familia, tu iglesia. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque ella es tan precisa, tan profunda, tan correcta, Señor. Y realmente cuando vemos esta descripción nos sentimos chiquitos, porque todavía hay mucho por cambiar. Pero te damos gracias, Señor, que esta no es una mentira, que es la realidad de cada creyente que ha entendido el Evangelio y que está siendo afectada constantemente por este Evangelio, Padre. Señor, ayúdanos, conforme a tu gracia, a vivir esta clase de vida. Que cuando muramos, Padre, podamos mirar hacia atrás y pensar como el apóstol Pablo: Señor, hemos guardado la fe, hemos acabado la carrera, hemos peleado la buena batalla, hemos vivido como un sacrificio vivo, santo y agradable. Padre, que esa sea la realidad de nuestra vida, en los aspectos aún más pequeños de nuestro corazón. Gracias, Padre, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.